¿Qué tal, mi gente de Chingón Deportes Network? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a Octubre, el show dedicado a la cobertura de las grandes ligas a lo largo de esta temporada 2026, pero también específicamente en la ciudad de Chicago, cubriendo a los equipos de los Chicago White Sox y los Chicago Cubs. Y el día de hoy regresa al show y me acompaña Miguel Vargas, que ha estado en una asignación muy especial porque está en casa con el nacimiento de su segunda hija. Primero, felicidades, ya que no te habíamos visto desde entonces. ¿Qué ha sido, no, estas 2 semanas en casa? No, gracias, hermano, gracias. Sí, nada, acostumbramos nuevamente a esta nueva rutina Sí, sí, sí. de un bebé pequeño. Y felices pero cansados. Y sí, no, Claro. justamente me agarró el nacimiento de mi hija. En la final, básicamente, del Mundial de Béisbol. Entonces Sí. lo tuve viendo del hospital. ¡Qué óvole! Pero todo bien, todo bien. Imagínate, ves a tu selección ganar el World Baseball Classic y al mismo día nace tu hija, increíble, ¿no? Sí, no. Entonces, respondiendo la selección de Venezuela para Miguel en ese World Baseball Classic, rapidito, tus reacciones a lo que fue Venezuela en No, esa final. increíble, increíble, la verdad. Sí sabía que teníamos equipo para competir, lo dije en unos videos anteriores. Creo que era Sí, la mejor selección que habíamos llevado. claro. Había combinación de velocidad, buen bullpen, Ujú. había poder. Pudieron hacer el trabajo viniendo desde atrás en partidos como contra Italia, Sí. Japón, y pudieron atacar a Estados Unidos desde el principio, y creo que eso fue fundamental. Y pudieron hacer los ajustes. La verdad que súper feliz porque quedaron campeones, por fin. Sin duda uno de los equipos más completos y más constantes a lo largo de esta edición del World Baseball Classic. Felicidades a ti, a tu país y Venezuela por ese campeonato histórico. Pero ahora vamos a empezar a lo que ha sido esta también inicio de temporada para ambos equipos de los Chicago Cubs y los Chicago White Sox, específicamente esta última series que tuvieron los Chicago White Sox en casa. Los Cubs están de visitante. Mismo récord para estos dos equipos, 4 victorias y 5 derrotas, pero las sensaciones son completamente diferentes para estos dos equipos. Por un lado, los Chicago Cubs con esa marca los pone último en la división central de la Liga Nacional y los Chicago White Sox están en segundo lugar en lo Ujú. que es la Liga Em- Americana Empatado con los Royals de Kansas con City. los Royals. Entonces, diferentes sensaciones, pero vamos a empezar primero con lo que ha sido los Chicago White Sox, que terminan una serie en casa, abriendo la temporada en casa y ganan 3 partidos, barren al equipo de Toronto, el mismo equipo que solamente hace unos cuantos meses estaba en la final de la Serie Mundial. ¿Qué viste de este equipo de Chicago en este enfrentamiento contra los Toronto Blue Jays? Sí, no, una serie muy importante porque lo que tú dices, contra un rival que está llamado a ser uno de los rivales más difíciles de la temporada, obviamente candidato a ganar la división de la Liga Americana, Blue Jays de Toronto, que no ha empezado tan bien, Sí. pero Chicago White Sox, creo que la sensación es diferente porque como que casi nadie espera al inicio nada No, o de sea, White Sox aspiramos a porque, muy poco. exacto, entonces como hay bajas expectativas, Sí, sorprende, ¿me entiendes? claro, claro. Y creo que estaba bateando bien, Miguel Vargas estaba funcionando, Murakami ha sido una locura en los primeros juegos, Ujú. rompiendo marcas incluso como japonés aquí en Chicago, Colson Montgomery que también que es un bateadorazo, entonces creo que ha funcionado bien la ofensiva. Lo único que yo veo aquí es el picheo que tiene que mejorar un poquito Sí. ahí, sobre todo el bullpen y la rotación, evidentemente. Pero ha sorprendido, pues, y creo que, bueno, si se mantienen saludables, puede dar de qué hablar esta temporada, White Sox. Sin duda, Davis Martin, lo que fueron los abridores Sean Burke y también Shane Smith tuvieron salidas muy positivas contra este equipo de Toronto. Más allá del cuadrangular solitario que tuvo Vladimir Guerrero en el segundo partido, Ujú. vimos a un Vladimir completamente callado en esta serie y mucho tuvo que ver con el picheo, aunque sí el bullpen se metió en problemas. Vimos también cerrar un partido a Sir Anthony Domínguez, que es un jugador de la República Dominicana, jugó en el World Baseball Classic y es la nueva adquisición de los Chicago White Y que Sox. venía justamente de Toronto también. Exactamente. Es un buen relevista, creo que fue de las mejores adquisiciones que hicieron, Ujú. porque sí es un caballete ahí en esos innings importantes, pero no se vio tan cómodo. Pues. Sí. Creo que se espera más de él durante la temporada, pero creo que es un buen comienzo igual para el equipo como tal. Pues la verdad que
a mí me sorprendió bastante pues, el desempeño del Sí, equipo. sí. Me sorprendió incluso la barrida contra Toronto. Y yo, wow, ¿sabes? Como están dando de qué hablar, pues. Claro. Ahora, en el segundo partido, aprovechan los Chicago White Sox en un partido bastante cerrado, que se va a entradas extras por la lesión de Alejandro Kirk, que sin duda va a ser una pieza importante que pierde este equipo de Toronto en las próximas semanas. Una fractura en el dedo, lo que lo deja fuera para lo que quedaba de esta serie. Y en ese segundo partido fue pieza crucial porque el equipo de Chicago White Sox realmente atacó y puso a la prueba al receptor suplente, ¿no?, de los Toronto Blue Jays, causando un error, lo que más tarde en la entrada resultó en lo que fue la ventaja de los Chicago White Sox. Sí, sí, sí. Y no, va a ser una baja muy importante para Toronto, sobre todo en este inicio, porque sabemos que es uno de los caballos del equipo. Sí, Y a veces el desempeño de Kirk detrás del plato a veces es lo que puede ayudar a esos lanzadores a hacer claro. un mejor trabajo, ¿me entiendes? Siempre tener un buen receptor Sí, atrás es sinónimo de confianza, sobre todo en los lanzadores abridores. Entonces creo que hace una baja, una baja preocupante, sobre sí, todo para Toronto. sin duda. Aprovecharon de esa manera los Chicago White Sox, que inician la temporada en casa con un récord de 3-0. La primera vez que sucede esto desde el año 2004. Muchas vergüenzas las que hemos vivido a lo largo de lo que soy ya, que son 22 años, y hacemos la matemática. Es increíble que los Chicago White Sox no hayan podido iniciar una temporada de esta manera. Entonces las cosas se ven positivas al corto plazo, ¿no? No es que me Claro. esté ilusionando, porque la realidad aún existe, que este equipo no está, se puede decir, formado para aspirar a mucho en esta Sí, para división ser central. competitivos. Sí, No, es lo que todo el mundo diría. Bueno, no esperamos que vayan a tener una temporada de locura, que van a ganar claro. la división. Pero, ojo, pues, o sea, los buenos comienzos igual también pueden inspirar a los jugadores, pues, y motivarlos a que si siguen así, saludables, trabajando Sí, fuerte, a lo mejor pueden dar una buena sorpresa, pues, o sea, esto es béisbol, pues, no, nada está escrito. Y yo creo que si el bullpen funciona y se mantiene saludable, lo que te digo, Murakami, sí. Colson Montgomery, Miguel Vargas funcionando, la ofensiva creo que podría ser un gran trabajo. Sobre todo Murakami, para mí candidato al novato del año en la Liga Americana. Entonces, puede ser buena pieza para discutir, por lo menos, así sea un comodín. Claro, ahora las situaciones como Murakami, que es su primera temporada, ya está haciendo récord como jugador japonés en las grandes ligas con estos cuadrangulares que tiene. Pero ¿cuánto de eso obviamente viene de la falta de conocimiento de los lanzadores de las grandes ligas con un jugador que llega en su primera temporada? ¿Y cuánto crees que va a adaptarse las grandes ligas a Murakami, donde tal vez ya para la segunda mitad no veamos la misma efectividad? Sí, bueno, no, vamos a ver cómo se adapta, ¿verdad? Y va a depender de los ajustes del jugador. Ujú. Este es un jugador que es de mucho poder y de envasarse mucho por base por bola. Entonces, Sí, el dominio ahí en el plato va a ser fundamental. Por ahora lo está logrando, a pesar de que tiene un bajo promedio de bateo, tiene ujú, buen porcentaje envasado. Entonces, se está envasando por base por bola y está dando sus cuadrangulares, que es lo que sabe dar. Yo, te soy sincero, yo lo veo bien adaptándose a la liga. Yo creo que lo veo dando más de 30 cuadrangulares este año y rompiendo marcas como japoneses esta temporada 2026. que te escuche desde donde esté en este momento allá en Baltimore, en el Rayfield, perdón, en Murakami, para que lo haga una realidad. 4 cuadrangulares, la dupla entre él y Colson Montgomery, y esta fue una pregunta que me hizo Carlos en episodios anteriores, sobre la pérdida de Luis Robert. ¿Quién iba a ser esa segunda arma en el arsenal de los Chicago White Sox que podría ayudar a un Colson Montgomery? O si se iba a perder Colson ya con la pérdida de Luis Robert. Yo dije Murakami, y la verdad, con 13 carreras impulsadas entre los dos y 6 cuadrangulares, se están convirtiendo en una dupla poderosa para este equipo de Chicago. Sí, no, y también es el trío para mí. O sea, yo incluiría al cubano Miguel Vargas, Sí. que también tiene 7 carreras impulsadas, Ujú. a pesar de que no tiene solamente un cuadrangular, pero está dando batazos claves, ¿sabes? En momentos importantes Sí. y se ve ahí en las carreras impulsadas. Entonces yo creo que este trío ilusiona aquí en Chicago, pues.
Creo que es la explosión de un prospecto que venía de los Dodgers, Miguel Vargas. Sí. Murakami, que es lo que todo el mundo espera de un japonés ya de alto calibre que se adapte rápido a la liga. Había un poco de preocupación supuestamente por lo de la Claro. recta y todo eso, pero yo lo veo bastante adaptado. Y Colson Montgomery, que era un prospecto ya aquí con Chicago también. Entonces yo creo que este trío aquí tiene para dar de qué hablar. Miguel Vargas, la verdad, tiene algo que yo creo que comprobar en sí mismo por el simple hecho de ser el jugador que los Dodgers dijeron no te vemos en los planes de este equipo Claro. para el futuro. Vimos lo que fue su primera temporada con los Chicago White Sox, desastrosa porque este equipo no rendía para nada. Ya con esta su tercera temporada, su segunda completa, basado en lo que hizo la temporada pasada, yo creo que sí tiene mucho que comprobar. Él lo está tomando muy en serio por su cambio de condición física. Cuando llegó aquí a los White Sox era flaquito, pero se ha dedicado mucho al gimnasio, a tener más músculo. Es un cambio completamente diferente, ¿no? Para Miguel Vargas. Yo sí lo veo, como tú dices, formando parte de ese trío. Sí, Pero, bueno, entre los tres colectivos tienen 20 carreras impulsadas yeah. y 18 carreras anotadas. Entonces creo que va a ser interesante verlos a estos tres esta temporada. Me gusta ese tridente para ver qué efectividad puedan tener a lo largo de la temporada. Yo creo que para los Chicago White Sox la ofensiva va a estar ahí sin duda. Sí, sí, sí. Va a haber cuadrangulares, va a haber carreras impulsadas de muchos jugadores, ¿no? En este plantel. Yo pondría como un dark horse en esta alineación a Luis Ángel Acuña, que también ha iniciado ahí más o menos. Sí, sí. Y sobre todo aportando velocidad en las bases, que también es importante, ¿no? Entonces en estos primeros partidos ha anotado 4 carreras, ha robado 4 bases y está abajo en la alineación. Entonces después se lo podrían encontrar arriba en la alineación lo que es Murakami, Yeah. Vargas y Montgomery. Entonces también creo que puede hacer un gran aporte al venezolano. Creo que que fue en Boston, de dónde Acuña. ajá, No, con los Mets. con los Mets, perdón. Ahí le caía mucha presión por llegar al mismo nivel de un Juan Soto, ¿no? Sí, claro. De Lindor. Entonces la presión existía para Acuña y luego también tener el apellido Acuña con Sí, tu sí. hermano me cae un poco de peso, pero ya aquí en este equipo cuando yo creo que la presión es menos, Claro, puedes claro. jugar un poco más tranquilos, lo vimos en la manera que corrió y consiguió esa carrera en esta serie, robando segunda, robando tercera y luego la velocidad que demostró llegando a home, eso es lo que puede aportar y no pensar que necesita conectar con cuadrangulares o tener carreras impulsadas para contribuir a un equipo. Sí, no, totalmente. No, y eso que mencionas es clave lo del apellido, porque a él lo han conocido como el hermano de Acuña. Sí, Entonces, es que eso es una presión, pues, sí. porque obviamente tienes un ganador del MVP, un tipo que te hace Yeah. récord, y tienes al hermano ahí en Grandes Ligas ya, y entonces lo único que genera es comparaciones. Claro. Entonces él tiene que desprenderse un poco de esa presión y hacer su propio camino, pues obviamente, y dejar sus propias estadísticas. Si no va a ser dando cuadrangulares como su hermano, aportando a la velocidad, promedio de bateo, ¿sabe? Aportando de diferentes maneras a la defensiva y, y destacar igual de igual manera, pues, ¿sabe? El talento lo tiene. Sí, una racha de 5 partidos ya lleva a Acuña consiguiendo por lo menos un hit, que es algo muy positivo para un jugador como él. En el outfield se está viendo bien, a pesar de su estatura, está teniendo buen desempeño ahí en el outfield de los Chicago White Sox, en un outfield que necesita la verdad, bastante ayuda. Entonces las cosas se están viendo positivas por lo que significa esta temporada para los Chicago White Sox. No se aspira a mucho, entonces si me dijeras que en los primeros 9 partidos y después de haber sido barrido por Milwaukee en la primera serie, estaríamos en segunda, y digo estaríamos porque ya me incluye a mis White Sox, pero que estuvieran ya en segundo lugar en este momento de la división, pues no, la verdad no te la creería. Pero yo te voy a decir algo, para mí es una división que no es de la más competitiva de la Claro, liga, entonces claro. creo que ahí se podría haber beneficiado el desempeño de Chicago. Entonces yo creo que con que apuntan a jugar por encima de 500, creo que podrían meterse en la pelea. Cleveland tampoco es que tiene un equipazo que uno diga, wow, no, van a arrasar con la Sí. liga. Al igual que Detroit, tienen una de las mejores rotaciones, pero más allá de la ofensiva tampoco es que hay que temerle ni nada de eso. Kansas City Sí. también tiene buen equipo. Entonces yo creo que sí puede
puede dar de qué hablar y quién sabe, meterse por ahí, sea un comodín o pelear la división, porque la división para mí no es la más competitiva. Sí, ya yo lo dije antes de iniciar la temporada que pienso que este equipo de los Chicago White Sox puede alcanzar entre 75 y 80 victorias. Pues ya nomás nos faltan 76 para que vean. Ahí vamos, ahí vamos. Con eso terminamos lo que fue la actividad de los Chicago White Sox en casa, en lo que fue su opening day en el Wright Field. Y ahora, del otro lado, en el norte de la ciudad de Chicago, el equipo de los Chicago Cubs, como lo mencionamos, mismo récord, 4 victorias, 5 derrotas, pero los pone en el último lugar de la división y con muchas dudas. Pero vamos a empezar con lo positivo, porque así hay que rescatar un jugador que ha tenido mucho éxito en sus primeras 2 salidas como abridor para los Chicago Cubs, y me refiero a Edward Cabrera, que la verdad se vio bastante bien en sus primeras 2 salidas. Ya tiene una victoria, se va sin decisión en Cleveland, pero tuvo hasta lo que fue la 5ª entrada un no-hitter, entonces se estaba viendo bien. No, ha estado lanzando bien y justamente era algo de lo que presionaban un poco al equipo de lo que tenía que invertir, era su picho abridor. Claro. Se hablaba mucho de Sandy Alcántara, terminó siendo Eduard Cabrera. Sí. Y ha empezado brutal, pues no ha permitido carrera hasta el momento en más de 10 entradas. Creo que está haciendo un gran trabajo y es lo que esperaba toda la afición de Chicago como tal. Y de las cosas más rescatables que tiene hasta ahora el equipo, porque la ofensiva ha sido desastrosa por ahora. Y más ahorita, y lo vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante, pero con la pérdida momentaria de Kate Horn, que también había iniciado bien su primera salida. Y la mala salida que tuvo Matthew Boyd en ese home opener de los Chicago Cubs, parece que Cabrera puede fácil ya tomar el lugar, ¿no?, de ser el as de los Chicago Cubs. Lo que para mí es positivo para él en lo individual, pero preocupante para un equipo de los Chicago Cubs porque por la cantidad de piezas que tienen en esta rotación, ¿no? Con Shota Imanaga, también Jameson Taillon. Entonces hay muchos lanzadores y al principio de la temporada, antes de iniciar la temporada, hablamos de las cosas más positivas, que lo que le va a dar un poquito más de ventaja a los otros equipos en la división, esa profundidad en la rotación. Sí, tienen por allá a Colin Rea, obviamente Kate Horton, que está en la lista lesionado, James Taillon, Imanaga, se trajeron a Eduard Cabrera, Matthew Boyd. O sea, es una larga lista de nombres que son muy buenos. Y obviamente lo que uno esperaría es un dominio ahí como tal en esa rotación, aunque al principio no se ha visto de la mejor manera, pues. Sí. Destacando ahí a Eduard Cabrera, que todavía no ha permitido carrera. Se vio un poquito descontrolado, mucha base por bola, pero igual hizo el trabajo, pues. Sí, ahora para Cabrera es importante, yo creo que mantener este ritmo para poder solidificarse como el as y también mantener en la lucha a este equipo de los Chicago Cubs. Lo preocupante de estar en la última posición de la división, yo creo que es momentario, porque la verdad no creo que vaya a ser esa la realidad de este equipo a lo largo de la temporada. Yo creo que tienen con qué para escalar un poquito. Los equipos de la división también van a hacer lo suyo, como los Piratas, como Cincinnati, que van a bajar a lo largo de la temporada y abrirle las puertas. La lucha para el campeonato de la división, ahí sí es donde se complica para mí, porque la manera que está jugando Milwaukee es impresionante. Claro, eso es lo que te iba a decir. Como Pirata en cualquier momento no esperamos que va a mantener ese ritmo toda la temporada, pero Milwaukee tú no puedes dejar que agarre tanta ventaja. Exacto. Porque una vez que despegan no lo frenan y va a ser muy difícil quitarle la división. Entonces ahí te va a tocar pelear el comodín contra San Diego, Gigantes, los Mets o Filadelfia, y se te va a complicar la clasificación entonces al final. Si no peleas tu división, que tampoco es de la más difícil, las 2 centrales para mí de las Grandes Ligas son como las más competitivas, pero porque son las que yo considero que tienen menor nivel. Sí. Entonces, si tú no peleas esa división contra Milwaukee, se te va a complicar el comodín contra esos equipos que están mucho mejor que tú como armados, pues, como tal. Sí, este inicio de temporada preocupa ahora más que nada la lesión de Kate Horn, que lastimosamente pierde la temporada pasada la parte final, lo que perjudica su oportunidad de haber ganado lo que fue el novato del año en la Liga Nacional.
mucha ilusión debido a su primera salida de esta temporada para él, de lo mejor que muchos se debatían si a pesar de la lesión debería de haber iniciado la temporada como el opener, en el home opener de los Chicago Cubs. Craig Counsell decide por Matthew Boyd, pero Cade Horn en su primera salida tiene bastante éxito. ¿Qué tanto podemos hablar de Cade Horn al respecto de cuánto va a perjudicar lesiones a su carrera? Sí, eso es importante, pues, porque vemos muchos jugadores que tienen esos picos de calidad, de mucho talento, pero a veces las lesiones no lo dejan terminar de establecerse como tal. Y pareciera el caso de Cade Horton, ¿no? El año pasado batalló bastante toda la temporada, era un candidato en la Liga Nacional al novato del año, pero siempre se perdía un par de salidas, siempre esto, lo otro. Entonces hay que ver cómo avanza la salud de Horton, porque ya empezó como finalizó, lesionado. Entonces va a ser una carrera difícil si no se puede mantener saludable. Porque sinceramente para mí, Cade Horton, si está saludable, lo que resta de la temporada, si regresa de esta lesión y está saludable para el resto de la temporada y lanza de la manera que lo hizo al terminar la temporada pasada y lo que vimos en ese primer partido, fácil es candidato para el Cy Young Award de la Liga Nacional. Sí. Si te puede regalar 150 innings sería increíble. El problema es eso, entonces ahí es donde entran los problemas, entonces ahí es donde tú ves a un manager tener que lidiar con lesiones y tener que ajustar una rotación, que era lo que no esperas, pues, porque evidentemente tú esperas un mejor desempeño de tu abridor, sea por lesiones o lo que sea, pero las lesiones es algo que es parte del juego y sí trunca muchas carreras, pues. Y ojalá no sea el caso de Horton, pero en 2 años ya se ha visto bien complicado. Sí, prenden alarmas, sin duda, lo que es, si eres un aficionado de Hueso Colorado de los Chicago Cubs, porque te regresa a lo que ha sido la historia de lanzadores espectaculares de esta organización que han sufrido lesiones. Recordamos a Mark Prior, recordamos al mismo Kerry Wood, ¿no? Dos lanzadores que tal vez Kerry Wood sí alcanzó su más alto nivel, pero yo creo que podía haber aspirado para más y también cubrido mucho más años en su carrera. Lo de Mark Prior obviamente terminó muy rápido su carrera a lo que se esperaba. Proyectaban tener una de las mejores rotaciones de esa década y lamentablemente las lesiones no lo dejaron, pues no pudieron establecerse bien. El talento estaba, ¿sabes? Todo el mundo sabía la calidad de esos lanzadores, pero sobre todo en Mark Prior que no podía mantenerse saludable, pues. Sí, y esta rotación aspira a ese mismo tipo de éxito, ¿no? Porque estamos hablando de profundidad. Para mí, lo dije en este programa antes de iniciar la temporada, es de una de las mejores en las grandes ligas. O sea, cuando ves los nombres, la lista y el desempeño que tuvieron la temporada pasada, con la adquisición de Edward Cabrera, solamente mejoraron. Entonces, es preocupante lo que estamos viendo porque ahora si el picheo está haciendo su trabajo, la ofensiva tiene que responder. Y es lo que no estamos viendo, es otro tema que tenemos que hablar de los Chicago Cubs. Empezando con Bregman, ¿qué te parece? Porque es el que, obviamente, la adquisición estelar el que se va a llevar las críticas porque viene de un contrato, creo que es el mejor contrato actualmente de los Cubs. Entonces, evidentemente, lo que tú esperas es que primero sea el líder del equipo y que sea el que responda, y es el que por ahora el que está más apagado. Pero más allá de eso, yo más bien quería comenzar con Peter Cronastro. También. Que también para mí es una preocupación. Porque por el final de temporada 2025. La primera mitad del 2025 era un MVP. Y luego del Juego de las Estrellas, la segunda mitad de la temporada, cayó muchísimo. O sea, bajó de un promedio de 265 en la primera mitad a un promedio de bateo de 215. De dar 20 cuadrangulares a menos de 10, ¿me entiendes? Entonces, el desempeño de Peter Cronastro después de la segunda mitad es bastante preocupante. Hay que ver cómo viene y no ha empezado la temporada de la mejor manera. Entonces, Peter Cronastro para mí es un jugador clave que si no despierta va a traer muchos problemas en esta alineación también. Es un jugador que
puede ser el jugador de la franquicia para el futuro de los Chicago Cubs. Los numeritos iniciando esta temporada solamente tiene 3 bases robadas. Eso es un problema. Eso tiene que mejorar para Pete Crow Armstrong porque su peligro, su mejor arma es su velocidad. Y el peligro de cuando se envasa en primera es un doble porque sabes que va a robar segunda base. Eso es lo que hacía peligroso y lo que mantuvo también hasta cierto punto relevante a Pete Crow Armstrong en la segunda parte de la temporada fue que los equipos lo tenían que tomar en serio si se envasaba. O sea, su velocidad no lo puedes menospreciar. Sí, pero eso va de la mano justamente de los malos turnos que está tomando. Bajo promedio de bateo por debajo de 240. Sí. Bajo porcentaje envasado por debajo de los 280. Entonces, no se envasa, no trae ese peligro. Y entonces, además de que no está robando base, tampoco está dando cuadrangulares. Por ahora no ha conectado su primer cuadrangular de la temporada. Entonces, inició este 2026 un poco difícil, como terminó la temporada 2025. Y eso es lo que preocupa. Y sus extras bases también, solamente un doble a lo largo de esta temporada. De ahí en adelante, como lo dices, poca producción, 8 imparables en lo que ha sido esta temporada 2026. Vamos a ver qué puede hacer Pete Crow Armstrong para mejorar eso porque lo necesitan. Sí. Yo creo que es la chispa que en cuanto él se prenda en esta temporada, los demás van a reaccionar. Sí, porque es ese tipo de jugador que prende una alineación, prende el equipo, es como el que mantiene ese ambiente vivo y lo necesitan. Y es un problema justamente por eso, porque si no vive un buen momento, esa chispa a la baja, no se va a ver como tan encendido como esos jugadores vivos dentro del dugout, y eso puede dañar un poco incluso la química del equipo. Sí, sin duda, y yo creo, obviamente, algo que debería de ayudar es que recibe su extensión de contrato. Claro. Entonces eso ya te debe de quitar esa presión y ponerte en un estado mental donde ya solamente te toca jugar béisbol sin comprobar nada más que aportar lo tuyo al equipo. Ahí es donde se espera mucho más de la afición, sin duda. Claro. Lo quiere, lo adora y necesita comprobar por qué merece esa extensión, por qué se le dio esa extensión y por qué es uno de de las promesas, no solamente de los Cubs, sino de las grandes ligas. Hablaba en la primera parte de la temporada pasada, se estaba convirtiendo en la cara, ¿no?, de las grandes ligas. Por su productividad y el nuevo estilo de béisbol que estaba, yo creo que es también una de las cosas positivas de Pete Crow Armstrong, que está cambiando un poco la narrativa de lo que es el béisbol tradicional y cómo se debe de disfrutar, y él mismo lo ha dicho. Tenemos que divertirnos, ¿no? Tenemos que tener algo de diversión en el béisbol, y él es... Claro, no todo un robot. Uno de los mejores ejemplos en ese aspecto, ¿no? Claro, y sobre todo de la nacionalidad en la que es, porque los americanos son los que son más fríos en ese aspecto, ¿no? Tú no los ves celebrando, tú no los ves lanzando bates, ni nada de eso, y Pete Crow Armstrong se sale un poco de ese molde. Sí, exacto. Vamos a ver qué éxito tiene a lo largo de esta temporada, pero sin duda una de las piezas que más preocupa. Y luego le brincamos a Alex Bregman. Que en general la alineación de los Cubs está bastante baja, pero Bregman, que es el que tú esperas que sea tu caballo, solamente ha impulsado 3 carreras, 2 carreras anotadas, un porcentaje envasado por debajo de 270, un promedio de bateo de 167. Entonces, ese no puede ser tu caballo del equipo, ¿me entiendes? Esas estadísticas son muy mediocres para un tipo que viene de firmar uno de los mejores contratos de esta organización. Entonces... necesita despertar porque si no se le va a hacer muy tarde a los Cubs de Chicago. Está empezando la temporada, pero Milwaukee está agarrando ventaja, inició bien y ahí es donde se te complica todo. Y lo increíble es que ha tenido oportunidades de impulsar carreras. Ha dejado corredores en base. En esta última serie tenía las bases llenas y no pudo impulsar las carreras. O sea, ya están saliendo las críticas a lo largo de los medios de comunicación en la ciudad de Chicago. Porque sí, te dan este contrato, la ilusión estaba en el World Baseball Classic, no hizo nada tampoco, no nos dejó una buena impresión,
y ahora si no produce algo, por lo menos en las próximas 2 series, la afición es donde se pone un poco más Hostil. sí, hostil y más verbal en términos de ahí en el outfield. Lo peor es que está cerquitas de la tercera base, entonces Claro. tiene toda la gente que está detrás del dugout de los Cubs que le van a estar exigiendo, le van a estar pidiendo más productividad. Entonces, vamos a ver cómo responde Alex Bregman y también el resto de la ofensiva, porque Ian Happ tiene 5 cuadrangulares esta temporada, Tiene pero cuatro. 4. Pero antes de su último cuadrangular tenía 10 ponches consecutivos. Entonces, Sí. eso es algo también que va a ser un problema para este equipo, los ponches, porque sabemos que PCA es propenso a los ponches. Ian Happ, lo último que quieres es que se convierta en uno de esos jugadores. En la segunda mitad de la temporada, Dansby Swanson también estaba un poco propenso a los ponches porque estaba con esa desesperación de hacer algo. Y tanto él y Kyle Tucker cayeron víctimas de eso, de querer ser el héroe, de sacar la pelota del estadio y se les olvidaba, ¿no? Lo que fue, yo creo, lo fuerte de los Chicago Cubs la temporada pasada, el small ball, Sí, el no, y envasarse. justamente hablas de los ponches entre Peter Connastro, Alex Bregman, Ian Happ, Ujú. tienen ya como 33 ponches. Sí, Entonces, sobre todo Ian Happ tiene 18 ponches. sí, Ya, ¿sabes? Tiene que 30 turnos al bate. exacto. O sea, la mitad de los turnos al bate han sido ponches. Es Sí, una sí, sí. locura. Entonces, eh, no, tiene como 40 turnos al bate y tiene Sí. 18 ponches, entonces es una locura, es algo que tiene que mejorar. Sabemos que tiene poder, que puede responder, Ujú. pero porcentaje de envasados malos, promedio de bateo bajo, no importa si puedes dar 1 o 2 cuadrangulares cada 3 juegos, Yeah. porque si no puedes aportar todos los días, va a ser muy complicado. Sí, yo creo que después de la temporada 2016, este plantel es lo más completo que he visto De los Cubs. de los Cubs. Y sería obviamente una lástima que no puedan tener el éxito que se espera, Que se espera, claro. porque yo creo que lo que dejaron la temporada pasada solamente dieron más aspiraciones, ¿no? Para esta temporada de posiblemente eh, olvidarse de lo que fue la barrida contra Sí, los Brewers en la postemporada y buscar llegar a la serie de campeonato en esta temporada. Obviamente es el inicio de la temporada, pero yo creo que aquí la crítica vale porque no se hizo mucho movimiento. sí, no, y Solamente creo que fue, justamente la caída de los Cubs del año pasado, porque ellos iban de primero en la división, sí, y creo que ahí es donde empieza la caída de Peter Cron, empieza la caída de Kyle Tucker, que se fue a sí, los Dodgers. Se viene también la caída del equipo como tal. Terminan clasificando a la postemporada, pero ellos estaban llamados a terminar ganando esa división porque tenían una amplia ventaja. Creo que claro. llegaron a tener, creo que 8 partidos de Sí, diferencia. la remontada de los Milwaukee Brewers es una Exacto, entonces ahí ya se vio un poco la caída y este equipo en teoría es mejor. Entonces no sí. iniciaron de la mejor manera, pero se supone que tienen mejor equipo. Vienen de ganar el equipo defensivo del año, Sí. pero solo con defensa no vas a poder ganar nada. Y justamente hablamos de la profundidad que tiene este equipo en lo que es la rotación, pero también jugadores que no llegaron a la lista final de Craig Counsell para esta temporada, pero ahora se le presenta la oportunidad porque pues, nos acaba de llegar la información de que Javier Assad va a subir a las mayores por una lesión de Matthew Boyd, Oh, que lo pone en la lista de 15 días de lesionados, lo que significa que Javier Assad, imagínate la profundidad de este equipo, un jugador que fácilmente que pudiese estar en la rotación en la sin rotación problema. titular sin problemas, no se le da la oportunidad de estar en la lista inicial de la temporada, pero ahora se le abren las puertas para llegar a esta rotación y cubrir lo que es la primera posición. Obviamente van a haber movimientos y a como permita el schedule para mover a Cabrera en la primera Claro. posición y cosas así, pero muy bien para este equipo de los Cubs de tener ese lujo
Sí. de tener... Con qué reemplazar a un exacto. caballo como Matthew. Exacto. Y creo que es una oportunidad para Javier, que viene de temporadas complicadas con las lesiones y todo Ujú. eso. Creo que es una oportunidad que tiene que aprovechar para dejar saber que todavía tiene con qué competir, con qué tiene, con cómo hacer el trabajo en Sí, Grandes Ligas, sea desde el bullpen, sea en la rotación. sí. Entonces creo que es una oportunidad que tiene que aprovechar. Sí, porque no todavía está en duda si realmente lo utiliza Craig Counsell como en estos partidos que va a subir a las mayores, si lo va a utilizar como abridor, porque sabemos que también puede poner a Conner Ray como titular y poner a Javier Assad como relevista Ujú. de 3, 4 entradas, como lo Claro. están haciendo como con Ben Brown, que Ben Brown no se ha visto bien a lo largo de esta temporada, iniciando la campaña. Entonces, hasta le puede quitar el puesto a Ben Brown como relevista, ¿no? De Claro. 3, 4 entradas. Sí, no, sin duda. Hay que ver cómo lo va a utilizar el manager, pero tiene la calidad para eso Claro. y creo que puede hacer el trabajo tanto en la rotación, supliendo ahí a Matthew Boyd, o como del bullpen, como tú dices. El bullpen tampoco se ha visto bien, más allá de Daniel Palencia, que Sí. está increíble. Pero de resto creo que falta ahí Phil Maton, Ujú. no, Maton, no sé cómo se dice. Maton. Tampoco ha iniciado bien, entonces Ujú. los relevistas también están un poco ahí batallando. Interesante porque justamente se le hace la pregunta, creo que fue a Ian Happ, a qué relevistas o lanzadores en general no te gustaría enfrentar. Y fue justamente Maton, uno de ellos, que dijo, pues, qué bueno que lo tenemos ahora aquí y no con Milwaukee, porque era uno de esos lanzadores que odiaba enfrentarme. Y no está teniendo el mismo, obviamente es muy temprano en esta temporada, pero es un hombre importante que reforzaba este bullpen de los Chicago Cubs por el éxito que tuvo en Milwaukee. Sí, no ha lanzado mucho, tampoco hay que Ujú, sacar muchas claro, conclusiones, sí, pero sí, sí. tiene una derrota en apenas 2 innings, entonces, y una alta efectividad, pero no se vio cómodo, pues Sí, entonces, en tan pocas oportunidades, bueno, es fundamental que desde un principio pueden responder. Es lo que piensas con digo, el pie derecho, del sí. bullpen creo que lo que mejor ha trabajado es Daniel Palencia, eh, Ethan Roberts Sí, y Caleb Theo Bar, Tubar. yeah. De resto, la mayoría han dejado mucho de qué hablar. Sí, pues obviamente también es lo que ha resultado, ¿no? En estas derrotas sorprendentes más en la serie contra los Nationals que Ujú. pierden 2 partidos. Esta contra Cleveland, sabemos que Cleveland siempre ha sido un equipo difícil que enfrentarse en casa, la condición de las lluvias, la pérdida de Kate Horn entre serie, que resulta en utilizar el bullpen desde la primera Sí, porque te entrada. lanzó solamente un inning. Entonces son cosas que no suelen suceder del día al día en las grandes ligas, pero son situaciones que son la realidad del béisbol. Uno Claro. nunca sabe cuánto tiempo vas a estar no saludable por lo que es lo que exige este schedule de las Y ahí grandes es donde ligas. entra el trabajo del manager, porque a veces la gente subestima un poco ahí el trabajo del manager, creen que los line no y las rotaciones, los movimientos de los Sí, pitchers son como al azar y que ellos se dominan solo. No, no. O sea, cuando empiezan a ver este tipo de problemas, lesiones, sí. baja calidad y todo esto, aquí es donde entra el manager y va a tener que mover las piezas, a ver quién es el que está haciendo el trabajo para poder obtener la victoria, porque si no se te va la temporada empezando. Ahora, la afición ha criticado a Craig Counsell unas cuantas veces a lo largo de su carrera aquí en Chicago. Entonces veremos cómo enderezan el sendero los Chicago Cubs. Como lo mencionamos, mismo récord para estos dos equipos de 4 victorias y 5 derrotas, pero por expectativas y lo que se aspira para ambos equipos, bueno, las sensaciones son completamente diferentes y, Ujú. en la situación en que están posicionados ahorita en la división. Pero es muy temprano, obviamente, Para llegar sacar conclusiones, claro. sacar conclusiones, pero sí se puede criticar por lo menos y también hablar de lo positivo para ambos equipos, Cabrera para los Cubs, Murakami para los White Sox. Sí, no, y hay un dicho que dice, lo he escuchado mucho de uno de los mejores narradores del béisbol, Ernesto Jerez, que él dice como que en abril no se gana ningún Claro, campeonato, no se no, gana claro. ningún torneo, pero sí se pierden. Entonces, aquí es un mes fundamental, para Sí, que sí, la sí. gente crea que es que está empezando y todo eso.
unos malos resultados en este primer mes te puede sacar de la pelea. Sí. Lo que yo simplemente quiero es callarle la boca a los y hay unos que conozco aquí cercamente, están a solamente unos cuantos pies de mí que publicaron, ¿no? esa foto de los Chicago White Sox después de su primer partido ya eliminados de contención para la postemporada. Entonces, nada más simplemente con que me den el gusto de conseguir esas 75 a 80 victorias. Y salir del sótano, por ejemplo. Salir del sótano, segunda posición, hasta yo dije tercera posición para este equipo de los Chicago White Sox es donde los veo. Ya si superan eso, bueno, ya es extra, ¿no? Ya es una ganancia. No sería un fracaso en mi opinión, porque es un equipo que va en reconstrucción y creo que todavía hay que mejorar un poco ahí el picheo y todo. Sí. No quedar en la última posición en el sótano, para mí sería un éxito. Y con los Cubs yo sigo pensando que va a ser una pelea entre Milwaukee y los Cubs. Mal inicio no va a ser lo que será la temporada para los Cubs. Yo sinceramente pienso que van a estar peleando por ese campeonato de división. Sí, claro. Y van a entrar a postemporada. Este equipo ya sería un fracaso real, no solamente en las grandes ligas, pero para esta organización, si con este talento que tiene de los mejores en las grandes ligas no llega a postemporada, entonces ya estaríamos hablando de varias dudas, no solamente en el equipo, pero la gerencia. Sí, sobre todo el manager. Yeah. Creo que es un año muy importante para los Cubs. Tomando en cuenta el desempeño del 2025, se espera un mejor año de Peter Cronastro, se espera el rendimiento adecuado de Alex Bregman como un líder de esta organización, Ian Happ, que ya tiene mucha experiencia, Nico Horner, que viene también de firmar una extensión de contrato, que creo que es de los mejorcitos actualmente en la ofensiva. Ver el rendimiento de Bosch, Ballesteros, todos esos jugadores. Suzuki está lesionado todavía, creo que también es una pieza clave. Pero es un equipo que tiene el talento para competir, para ganar esta división. Entonces, no ganarla o no pelearla es un fracaso. Sí. Ya Suzuki ya está entrenando y teniendo actividad en las ligas menores, que es algo positivo. Craig Counsell dijo que lo espera para la próxima semana, reincorporarse con el equipo. Pero me pone en duda que realmente pueda cambiar Seiya Suzuki. Obviamente, en la ofensiva... como bateador designado, veremos cómo, porque yo creo que a Craig Counsell le está gustando a Matt Shaw en el jardín derecho. Entonces, si puedes mantener a Seiya Suzuki como bateador designado y solamente ser su única preocupación, entonces yo creo que sí puede hacer algo de cambio a la ofensiva. Claro. O tal vez esa es la chispa que necesita. Si no es PCA en este momento, Seiya Suzuki con su regreso al equipo le puede dar una chispa. Sí, sin duda. Ahora con eso terminamos lo que fue el repaso y unos cuantos temas de los Chicago Cubs y los Chicago White Sox, y vamos a hablar un poquito alrededor de las grandes ligas, unos cuantos temas que han llamado la atención y unas sorpresas. La primera de ellas es los Marlins de Miami, que en este momento están liderando la división, su división, donde están los Bravos, donde están los Mets, donde están los Phillies, los mismos nacionales, que no se espera mucho, pero están en esa división. Y los Marlins tenían 5 victorias sin derrota, invictos para iniciar la temporada. Han perdido unos cuantos, pero se mantienen con 6 victorias y 3 derrotas, sorprendiendo a muchos en este inicio. Este último partido con los Yankees viniendo de atrás. Remontando, sí. Remontando. Han empezado bastante bien, bastante sorpresivos. Igual la división está bien peleada, pues los Mets tienen 6 victorias, Atlanta también inició bien con 6 victorias, pero creo que te deja saber un poco también la sensación del equipo en la temporada 2025, porque poco se habla de que tuvieron buena temporada, en mi opinión, en Miami en el 2025, claro. Y creo que es un equipo que podría también sorprender este año, aunque la gente no lo crea. Una adquisición que tuvieron esta temporada fue en el intercambio de Edward Cabrera, donde reciben a Owen Casey. Y Owen Casey se vio muy bien jugando para el equipo de Canadá y solamente lo ha trasladado a las grandes ligas esta temporada, teniendo ya un partido ganado por el bate de Owen Casey, cuadrangulares que ha conectado. Entonces, cuando se pensaba que este equipo de Miami iba a sufrir
mucho esta temporada por justamente la pérdida de Edward Cabrera. En la ofensiva no estamos viendo o no habíamos visto, porque esta temporada sí están sorprendiendo unos cuantos nombres en ese plantel. Sí, no, tienen buena alineación. Ujú. La verdad que quizás no llaman tanto la atención porque no hay tantos cuadrangulares, por ejemplo, en Claro. el caso de Otto López, Sí, sí, sí. Xavier Eduard, que es el líder en promedio de bateo de la Liga Nacional, líder en Ujú. imparable. Owen Casey, que es como el que está llamado a ser el bateador de poder Sí, sí, aquí sí. con Agustín Ramírez. También hay otro receptor que ahorita no me acuerdo el apellido, se llama Hicks. Ujú. Ha tenido un buen inicio. Entonces, a nivel ofensivo, el equipo ha estado increíble. Sí, y eso es lo que ha ayudado, ¿no? A que estén en esa primera posición. La verdad, veremos si este éxito lo pueden mantener para lo que es la fecha límite de intercambios, porque ahí es donde si tienen una buena racha, si llegan en buena posición para la fecha límite de intercambios, tal vez se quede un jugador como Sandy Alcántara, ¿no? Claro, Tal vez la organización diga, no, solo, vamos a invertir un poquito más en lugar de vender. Y claro. es lo que se espera de este equipo antes de la temporada, que a la fecha límite de intercambios se convirtiera en un equipo que intercambiaría bastantes piezas. Sandy Eh, Alcántara, que tiene años ya siendo mencionado sí, para ser cambiado. Y sí va a depender, por lo menos si están peleando ahí un comodín, yo creo que sí es un equipo que podría quizás invertir, quién sabe en qué, porque tienen buen cerrador, claro. tienen buena rotación y el bullpen, perdón, la alineación está buena, quizás busca un bateador de poder que esté disponible en el mercado. Habrá que ver cuál es la táctica y el plan de la organización, pero por ahora se ve bastante bien. Se está manteniendo a flote, ¿no? Este equipo de Miami. Para la afición de los Chicago Cubs, obviamente esto les da un poco de coraje porque yo sé lo mucho que quiere esta organización. Muchos fanáticos, lo vemos en las redes sociales, quieren a Sandy Alcántara. Lo querían antes de esta temporada, durante el off-season. No Muchos se puede. esperaban que fuera primero Alcántara que Edward. Sí, La verdad que incluso a mí me sorprendió porque se esperaba que era Sandy Alcántara. Todo el que esperaba un cambio de Miami era por Sandy Alcántara, que tiene sí, años siendo mencionado en cambios. Sonaba para los Yankees, sonaba para los Cubs y terminó siendo Edward Cabrera. claro. Y Sandy Alcántara ya tiene un partido completo esta temporada, está teniendo otro inicio espectacular. Entonces, obviamente, si eres aficionado a los Cubs, esperas el punto donde el equipo de Miami dé un bajón para así tener la oportunidad de intercambiar por Sandy Alcántara. No, en este momento no sé si realmente lo necesitan. Yo creo que sería ya solamente como la cereza, ¿no? En el Claro. pastel de poder conseguirlo en la temporada, en la fecha límite de intercambios. Pero impresionante lo que está haciendo el equipo de Miami. Y ahora vamos a hablar de un equipo que está sorprendiendo por malas razones, y es el equipo de Boston, porque está último en esa división, solamente 2 victorias, 7 derrotas para este equipo de Boston. Se está viendo mal. Sí, no, la ofensiva también, algo muy similar a lo de Chicago, apagada por completa, ¿sabes? No hay nadie ahí respondiendo, Anthony apagado. Ya. Lo más rescatable hasta el momento a nivel ofensivo es Wilyer Abreu, el venezolano. Sí. Tiene un par de cuadrangulares, Ujú. líder en promedio de bateo de la Liga Americana. Defensivamente también ha dejado un par de jugadas increíbles. Entonces, creo que lo más destacable por ahora. Pero de resto, mal en todos los aspectos, tanto en la alineación a nivel ofensivo como en la rotación, que hicieron algunos movimientos. Se trajeron a Sonny Gray, Ranger Suárez, Joan Oviedo. Y la verdad es que las efectividades están por las nubes. Solamente las únicas efectividades que valen rescatar son las de Abreu, que tiene 4.29, liderando el equipo en imparables, 15 Ujú. a lo largo de este inicio de temporada, los 3 cuadrangulares que mencionaste, pero después de ahí Anthony 2.35, Mayer con 2.08, Jaren Durán bateando 200, Wilson Contreras que está bateando 1.61, Trevor Story 1.19. No, O sea, terrible. este equipo ofensivamente no está produciendo para nada. Y Y a eso le sumas el picheo entonces que también ha estado bastante malo. sí, Sabes,
Joan Oviedo, que se lo trajeron de los Piratas de Pittsburgh, Claro. efectividad de 9.82. Brian Bello, que es uno de los caballos de la rotación, efectividad de 9.64, no se ha visto bien. Sí. Ranger Suárez, se lo trajeron, firmado por 5 años y $130 millones. Sí. Efectividad de 8.64, no ha tenido un gran comienzo. Sonny Gray, 4.50 de efectividad. Gary Crochet, que es el caballo, se vio bien en la primera salida y en la segunda no se vio nada bien, entonces también tiene una efectividad por encima de los 3. Tiene que mejorar porque la verdad es que todos se han visto bastante complicados, nada cómodo. Gary Crochet viéndose como el Gary Crochet de los Chicago White Sox en ese partido para Boston. Y para mí, aunque es de los pocos equipos que a pesar de que solamente llevamos un mes, 3 semanas de temporada, se tienen que prender las alarmas. Sí, porque claro. este equipo no debe de estar, y más por lo que tienen, ¿no? En el picheo y ofensivamente, no debe de estar en el sótano. Hicieron de la muchos división. movimientos y se espera, obviamente, venían de competir en la temporada anterior, en un equipo que se supone que estaba en reconstrucción, Claro. con muchos prospectos, muchos novatos, Sí. pero no han iniciado como todo el mundo lo esperaba y están bastante lejos. O sea, los Yankees iniciaron bastante bien, uno de los mejores arranques que ha tenido el equipo, Sí. y les está agarrando la ventaja. Entonces, ahí se le va a complicar lo que dije anteriormente. Quizás no va a ganar el campeonato en abril, pero lo puedes perder. Sin duda, exactamente. Y en la división que compartes con los Yankees, ahí se ponen las cosas más difíciles, ¿no? Para el equipo de Boston. Y te salvas que inició mal Toronto, inició mal Orioles, Sí. porque si no, la situación fuese un poco peor. Exactamente. Así la situación para este equipo de Boston. 2 sorpresas, tanto positiva para los Marlins. Vamos a ver qué tanto continúa eso a lo largo de esta temporada y qué necesita hacer el equipo de Boston para enderezar el sendero un poquito y por lo menos competir por esa segunda posición, ¿no? de la división, porque Toronto va a mejorar, los Yankees van a mantenerse enrachados en el primer lugar. Boston siempre se queda como el último, ¿no? En lo que son equipos con grandes aspiraciones temporada tras temporada. Ahora vamos a entrar a lo que es un tema interesante para terminar el programa y te voy a dar la pista a ti por lo que ha sido un tema de extensiones para jugadores que no han debutado en las grandes ligas y aún así reciben extensiones. Sí, parece ser como una nueva tendencia de los equipos. No sé Sí. si tendrá que ver algo con lo que se especula mucho, que puede haber un cerrón al final de la temporada por el acuerdo Sí. de los jugadores Claro. y todo eso de la MLB. Y no sé si eso es parte del plan de las organizaciones, pero justamente en la misma semana vimos 3 extensiones de contrato a jugadores que ni siquiera habían debutado en las grandes ligas. Ya se había visto anteriormente, pero fue sorpresivo esta semana. Vimos con los cerveceros de Milwaukee a Cooper Pratt, 8 sí. temporadas y $50 millones. Vimos a Cole Emerson, 8 temporadas también y 95 millones, rompiendo el récord ya anteriormente de Jackson Chourio, 82 millones. Sí. Y luego, 3 días después, Connor Griffin de los Piratas de Pittsburgh, que bueno, sí lo llamaron, ya Sí. debutó en las Ya grandes debutó, ligas. sí. Pero no había debutado tampoco. Lo Exacto. anunciaron como la extensión el mismo día que ya iba rumbo a la Grande Liga, pero parece ser la nueva tendencia de los equipos. Se ha hablado incluso que vienen más extensiones de contrato Claro. este año de jugadores que no han debutado, que están en la lista de prospectos y que los equipos ya lo quieren amarrar por los próximos años. Y lo hemos visto, lo vimos la temporada pasada con los Boston Red Sox, extendiendo a Anthony antes de haber debutado, ¿no? Entonces... No, ya el que tiene en Liga Menor, Campbell, Campbell, sí. que pasó de ser Sí. superestrella en la primera semana en la Grandes Ligas. ¿Cuántos años tiene? Creo 19. No sé, pero ahora Sí. ni siquiera está en Grandes Ligas. Sí, exactamente. Cobrando un contrato multimillonario. Solamente jugó 4 partidos la temporada pasada, Campbell, con los Boston Red Sox, y también la misma situación, ¿no? Donde, pues eso es un riesgo, obviamente, de equipos.
Es un arma de doble filo porque, por ejemplo, si mañana Conor Griffin con los Piratas de Pittsburgh te pelea el novato del año, el año que viene te pelea el MVP, todo el mundo va a decir, es injusto, está cobrando poco. Pero si nadie habla, por ejemplo, del caso de Eloy Jiménez con Chicago White Sox, que fue un fracaso. Ni me lo menciones. Que fue un fracaso la firma antes de que debutara en la Grande Liga, ¿me entiendes? Tenía la calidad, tenía el talento, quizás las lesiones no lo dejaron establecerse, pero no pudo hacer lo que todo el mundo esperaba, ¿me entiendes? Entonces, te puede salir muy bien la jugada, vas a tener un jugador como quizás Acuña, ganándote el mínimo, muchos jugadores ganando mucho más que un tipo que tiene un MVP, pero también te puede salir mal, como es el caso entonces de Eloy Jiménez, como es el caso de Luis Robert, también creo que había recibido una extensión de contrato. Hay un par que no habían salido nada bien, entonces el mismo Campbell con los Medias Rojas de Boston por ahora no está saliendo bien. Sin duda, pero también sale pues los resultados positivos que han salido de extensiones como esta de Churrill con los cerveceros de Milwaukee. También se le extendió antes de haber debutado y mira lo que se ha convertido. Y ya para seguramente Milwaukee, ¿no? un par de años vamos a decir, el equipo lo robó. Sí, lo robó. Sí, sin duda, porque ya él tiene un contrato creo de 7 años, entonces está asegurado por ese precio y por lo que ha demostrado, con lo que demostró la temporada pasada y luego en este World Baseball Classic, merece más, en mi opinión, pero bueno, así es. A veces te puede salir bien la jugada como equipo, como organización, porque bueno, el jugador tiene la calidad. Quizás los Piratas de Pittsburgh debieron haberlo hecho con Paul Skinny y ahora les sale más caro. Les va a salir bastante caro. Ya tiene un sello, tiene el novato del año, ya la extensión ya son mínimo 300 millones. La de Griffin me sorprende porque es un prospecto, pero es campo corto. Sabemos que O'Neill Cruz lo movieron al jardín, pero es una posición donde puede cubrir O'Neill Cruz en dado momento. Entonces Griffin a sus 19 años para mí tiene cuerpo de jardinero, no de campo corto. No, es ese tipo físico. Yo lo veo muy Alex Rodríguez. Cuando llegó, ¿sabes? Un tipo alto, todo fuerte. Quizás en cualquier momento lo que va a pasar es a tercera base. Pero por ahora tiene las condiciones, pues, también muy cinco herramientas. Te va a robar base, te va a dar jonrones. Viene a robar, creo que más de 60 bases en ligas menores. En apenas una temporada te puede dar 20, 30 cuadrangulares. Tiene toda la pinta de una superestrella. Exacto. Hay que ver cómo evoluciona. Y es justamente pues, el riesgo, ¿no?, que corren estos equipos con estas extensiones. Te puede salir bien, te puede salir mal. Las estadísticas simplemente no están ahí para tener como un recorrido de lo que ha sido, ¿no?, jugadores que han recibido extensiones, porque es algo nuevo que está saliendo en las grandes ligas. Hay muy poco que ha pasado. Incluso yo diría que hay jugadores que no han debutado en las grandes ligas. Hay más fracasos que éxitos. Sí. Ahorita lo que pasa es que no los tengo aquí anotados, pero Eloy Jiménez es uno de esos casos. Y es un riesgo, obviamente, para el equipo, pero creo que va a ser la nueva tendencia para los jugadores, para los equipos, para justamente mantener esos jugadores. Primero, evitar el arbitraje y mantener esos jugadores más económicos, porque ya el mercado está elevado. Entonces, lo que te digo, ya Paul Skinny está fuera del mercado de los Piratas de Pittsburgh. Ya la extensión que le vayan a ofrecer es como que, nada, hermano. Su futuro no va a ser con los Piratas. Ya yo voy a esperar a agarrar mis 500 millones. Y más a cómo va ese equipo, ¿no? No vale la pena pagarle tanto dinero si no vas a tener éxito en el futuro cercano para esta organización. Y también qué lujo, ¿no? También es un lujo para muchos equipos tener esos prospectos jóvenes en las granjas, algo que desafortunadamente el equipo de los Chicago White Sox no vivimos esa misma experiencia. Los Chicago Cubs sí lo tienen. No, White Sox pasó por una época, creo que es de las peores actualmente ligas menores de las granjas de las grandes ligas, de White Sox. Lo acepto cuando yo lo digo, pero ya cuando alguien que no es aficionado a los White Sox lo dice, duele un poquito más. Entonces, sí es la realidad. Los Chicago Cubs hemos visto los frutos, ¿no?, de muchos prospectos que han subido a las grandes ligas y han tenido éxito, Kate Horn siendo uno de ellos. Entonces... y es una filosofía que viene ya hace un par de años, porque eso fue lo que te ganó un campeonato en el 2016. Exacto. O sea, confiando en tus prospectos, dándole la confianza a todos esos jugadores de liga menores, Bae, Rizzo, Russell.
Yeah. ¿Sabe? Brian, evidentemente, que desapareció del béisbol luego que Sí. salió de los Cubs. Entonces, dándole la confianza a todos esos prospectos, se desarrollaron. Era un equipo que supuestamente iba a competir en unos años y ya Sí. al segundo año estaban compitiendo en postemporada. Sí, sacarle el mayor provecho, ¿no? Cuando es el momento preciso y es lo más positivo que resultó de eso, ¿no? De la gerencia, de todo, en conjunto. Aprovecharon en el momento preciso de conseguir ese campeonato y viene de- después de tener un 2015 bastante exitoso. Entonces, cuando hablas de este equipo en este momento de los Chicago Cubs, basado en el éxito que tuvieron el año pasado, es para que muchos espera tuvieran, y más en el aniversario, ¿no? El Claro. 10º aniversario de esta franquicia, tener que se repitiera la historia. Entonces, falta mucho para ver. Veremos si es así para esta organización de los Chicago Cubs, las extensiones, no solamente de jugadores que están en las grandes ligas, pero esos prospectos también es algo que va a llamar la atención si es que corre el riesgo la MLB de esa huelga, Sí. que es una posibilidad, sin Se duda. habla mucho de Sí. eso al final de la temporada. Ojalá que no, porque todo el mundo No, quiere ver queremos béisbol, ver béisbol, sí. pero es algo que se espera porque no se están poniendo de acuerdo. Entonces, Exactamente. no sabemos cuál es el plan entonces de esas organizaciones. Exactamente. Y bueno, con eso terminamos esta edición de Rumbo a Octubre. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales de Chingón Deportes Network y Rumbo a Octubre en Instagram, nuestras redes sociales, el Real MVP en Instagram, Brito Noé también, y luego nuestro canal de YouTube Chingón Deportes Network, donde vamos en vivo cada lunes nuestros programas, tanto Rumbo a Octubre, Sazón Futbolero y Entre Cuernos, cubriendo todo deporte favorito de usted para traerles el contenido más actualizado semana tras semana. Los esperamos para el próximo episodio en donde vamos a cubrir las próximas series de estos equipos de los Chicago White Sox y los Chicago Cubs. Los Cubs enfrentándose a los Tampa Bay Rays y los Chicago White Sox a los Orioles en el Wrigley Field. Vamos a ver cómo le va a estos dos equipos que, como lo mencionamos al inicio del programa, mismo récord, pero están viviendo una realidad completamente diferente. Veremos si mejoran en esta próxima semana. Nos despedimos.